Hola a todos, quiero darle la más cordial bienvenida a este material de repaso, ¿cierto? Que les dejé para también retroalimentar la guía que les había enviado con anterioridad. Luego de darle la bienvenida, ¿cierto? Vamos a iniciar este repaso que tiene que ver con historia de Chile, principio, ¿cierto? La primera mitad del siglo XX. A través, ¿cierto?, de esta especie de naipes, vamos a ir explicando algunos elementos fundamentales, ¿cierto?, y precisos para, ¿cierto?, repasar el contenido y que puedan realizar la actividad que está acá arriba. Recordemos que el siglo XX en Chile se inicia con un régimen parlamentario que se va a ver quebrantado, ¿cierto?, interrumpido con la Constitución del año 25. La Constitución del año 25, ¿cierto?, no tuvo una fácil implementación. Recordemos que en este periodo está al mando, ¿cierto?, Arturo Alessandri Palma, pero se va a ver, ¿cierto?, interrumpido su gobierno por una dictadura militar encabezado por Carlos Ibáñez del Campo, que en ese momento, ¿cierto?, efectuaba el cargo de ministro de Defensa. Y posteriormente, ¿cierto?, se va a desarrollar una república socialista en ausencia, ¿cierto?, del presidente de la república, quien, recordemos, vuelve Arturo Alessandri y termina su gobierno en el año 25. Ese mismo año, el 25, se redacta esta constitución entonces con el objetivo de poner fin al parlamentarismo, ¿cierto?, anterior e iniciar un régimen en donde el presidente tuviera atribuciones mucho más amplias. Estas atribuciones, ¿cierto?, va a tener, dijimos, como objetivo que el presidente tenga más responsabilidad, ¿cierto?, en cuanto al rol de líder o jefe de Estado, y se le da mayor relevancia a través de tres elementos fundamentales. Se aumenta el año, ¿cierto?, o los años que el presidente va a estar en el cargo, de 5 a 6 años sin derecho a reelección. Con ello, ¿cierto?, se busca que el poder de jefe político, ¿cierto?, de jefe de gobierno, no se comience a viciar, no se comience a ensuciar. Continuemos. Otra atribución importante que va a tomar el presidente con la Constitución del 25 va a tener relación con que su elección va a estar dada por una votación directa. Las personas van a poder sufragar de forma libre, ¿cierto?, y espontánea en las urnas, ¿cierto?, que se van a disponer para las elecciones parlamentarias y también presidenciales. Otra atribución importante que va a asumir el presidente con esta constitución es que va a proponer leyes al Parlamento o también va a vetar algunas leyes hechas por ellos, por el Parlamento. Con respecto a vetar, ¿cierto?, hablamos con una restricción que se le da a las leyes para que vuelvan a ser analizadas nuevamente o simplemente no se ejecuten, ¿ya? Esta atribución no la tenía el presidente con anterioridad. Ahora, ¿cierto?, se busca limitar el poder que tiene el Parlamento en pos o en beneficio, ¿cierto?, de las atribuciones que tiene el presidente. Se busca, recordemos, que el presidente tenga un cargo, un rol mucho más relevante que los otros poderes de Estado. Algunas reformas que también tuvieron esta nueva, o se dieron con esta nueva constitución, tienen que ver con, ¿cierto?, el corte liberal que tiene, ¿cierto?, la redacción de la misma. Cuando hablamos de liberalismo, recordemos que hablamos de una doctrina, ¿cierto?, que defiende los intereses individuales y personales por sobre los colectivos y que además, ¿cierto?, desde la perspectiva económica, busca, ¿cierto?, la participación activa de las empresas privadas dentro, ¿cierto?, de la economía nacional. Por lo tanto, ¿cierto?, esta constitución se va a enfocar en defender las libertades individuales de todas las personas que componen, ¿cierto?, este Estado.
Para ello, la primera disposición, ¿cierto?, va a establecer el laicismo, ¿cierto?, del Estado. Es decir, que el Estado ya no es católico y pasa, ¿cierto?, a no tener una religión definida constitucionalmente. Con ello, ¿cierto?, se le da a las personas también la facultad de elegir las religiones a las cuales, ¿cierto?, ellos quieren optar a partir de sus creencias o de sus valores. El Estado laico, ¿cierto?, esta separación de la Iglesia con el Estado, también va a buscar, ¿cierto?, liberar al sistema educativo de el adoctrinamiento, ¿cierto?, o el manejo de la Iglesia católica, ¿ya? Recordemos que también durante este periodo se crea el registro civil que va a reemplazar la labor que antes cumplía la Iglesia. Recuerden que la Iglesia era quien tomaba nota, ¿cierto?, de los nacimientos, de las muertes y de los matrimonios, ¿ya? Ahora, ¿cierto?, es menester, es una obligación, ¿cierto?, del registro civil y no de la Iglesia. Otra reforma o disposición de esta Constitución es que se pone fin a las leyes periódicas. Recordemos que las leyes periódicas eran aquellas leyes que cada cierto tiempo se discutían en el Congreso, ¿ya? Periódicas porque cada cierto periodo se van discutiendo entre cada año o cada año y medio y que tenían relación directa con la ley también de presupuesto, es decir, con el dinero con el que contaba el gobierno, ¿cierto?, para llevar a cabo mejoras en el país. Y también con la remoción, ¿cierto?, o cambio de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Estas leyes periódicas, sin embargo, servían como fuente de presión del Congreso contra el presidente. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que si el presupuesto, ¿cierto?, no está dado en una fecha específica o no cumple, ¿cierto?, con las necesidades del país para poder desarrollar ciertos beneficios sociales, el presidente también se ve limitado en su quehacer, es decir, no puede trabajar de forma continua ni eficaz, ¿cierto?, si se ponen límites al presupuesto nacional. Por lo tanto, este sistema de leyes periódicas va a estar finalizado. ¿De qué manera se va a poner fin a esto? Inicialmente, ¿cierto?, se va a fijar plazos específicos para tramitar estas leyes, ¿cierto?, especialmente las que tienen que ver con el presupuesto de la nación, ¿ya? No va a ser cada año y medio, o cuando, ¿cierto?, se les ocurra a los congresistas, sino que va a estar determinado por un periodo de tiempo. El Estado social de derecho, ¿ya? Con esto, ¿cierto?, el Estado va a garantizar la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social. Se establece entonces la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social respecto, ¿cierto?, a el trabajo en empresas privadas y en empresas públicas. Ya esto busca solucionar algunas demandas, ¿cierto?, que se vieron reflejadas en la cuestión social. Es importante señalarles que estos cambios, estas modificaciones sociales también no van a estar dadas de forma inmediata con la creación de la Constitución, sino que la Constitución va a dar pie a lo largo, ¿cierto?, de este periodo presidencial hasta el año 73 o hasta el año 80, hasta que se crea la nueva Constitución, va a dar pie para que el Estado, ¿cierto?, el gobierno pueda agilizar, ¿cierto?, el beneficio social, ¿ya? Esto es a largo plazo. Eso con respecto a la Constitución, ¿cierto?, del año 25. Otro elemento a destacar de esta Constitución es que se crea el Tribunal Calificador de Elecciones, lo que hace mucho más transparente, ¿cierto?, el sistema democrático de elecciones.
el presidente va a tener la facultad de nombrar y remover a sus ministros, ya sin necesidad de pasar por el Parlamento. Recuerden que el Parlamento tenía, ¿cierto?, anteriormente la facultad de interpelar a sus ministros, a los ministros del presidente, y con ello, ¿cierto?, generar una rotativa ministerial infinita, ¿ya? Y les decía, ¿cierto?, que se crea el veto presidencial. El presidente puede intervenir en las leyes que se generan en el Congreso. Como conclusión, ¿cierto?, lo más importante del primer periodo de Arturo Alessandri es la redacción de esta constitución, que va a significar muchos cambios para la vida social y también política del país, a largo plazo, como les había dicho anteriormente. Por ejemplo, podemos observar que en esta constitución se destaca la separación de la Iglesia del Estado, y esto se había intentado varias veces con anterioridad, pero siempre los intentos resultaban fallidos. Ahora las personas tienen libertad para elegir la religión, ¿cierto?, que quieren profesar. Cuando ya esta constitución está redactada, ¿cierto?, comienzan a desarrollarse en los gobiernos posteriores la necesidad de crear, ¿cierto?, beneficios para la sociedad. Recordemos que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, surge esta nueva clase trabajadora a la que llaman proletariado, y también van a comenzar a tomar protagonismo los sectores de clase media. Por lo tanto, ¿cierto?, estos elementos, estos cambios sociales, van a tener también sus respaldos y sus desarrollos a partir de la Constitución del año 25, en donde se favorece, ¿cierto?, el beneficio para todos los ciudadanos del país. Luego del gobierno de Arturo Alessandri, o el primer gobierno de Arturo Alessandri, recordemos que él gobernó en 2 oportunidades, se inicia este proceso, ¿cierto?, de cambios políticos dentro del país. El Poder Ejecutivo va a tener una ampliación de poder, y eso va a otorgar, ¿cierto?, o va a estar dado por la nueva Constitución. El presidente, ¿cierto?, que sigue a Arturo Alessandri Palma es don Emiliano Figueroa, que gobernó el país entre el año 25 y 27. Entre las principales obras de Emiliano Figueroa, ¿cierto?, es que se crea la Contraloría General de la República e inicia la elaboración del Código del Trabajo, ¿cierto?, donde se establecen las leyes por las cuales nos regimos los trabajadores y se van a regir ustedes también cuando trabajen. Él inicia esta redacción, no la termina, se termina en el gobierno posterior. Y se crea, decía, la Contraloría General, que es un ente fiscalizador, ya es una institución autónoma, ¿cierto?, que busca vigilar, ¿cierto?, lo que hacen las instituciones de Estado, es decir, que lo hagan de buena manera, como corresponde, y que los dineros del país también sean utilizados de una buena manera. La Contraloría General de la República sigue existiendo hasta la actualidad y tiene, ¿cierto?, la misma función fiscalizadora de instituciones públicas. Luego de Emiliano Figueroa tenemos al ex ministro de Defensa, Carlos Ibáñez del Campo, quien gobernó entre el año 27 y el año 31. Entre algunos aspectos destacados de su gobierno, o lo que se puede, ¿cierto?, considerar como destacado, es que firma el Tratado de Lima. Recordemos que este tratado va a significar, ¿cierto?, la anexión de Arica al territorio nacional. Tacna se entrega a Perú, ¿cierto?, y con ello, ¿cierto?, queda hasta la actualidad los territorios de Arica como parte del territorio chileno y Tacna como parte del territorio peruano. Eso se firma en el año 39. Se enfocó, dice, en garantizar la educación obligatoria entre los 7 y 15 años. Sin embargo, el porcentaje de población analfabeta seguía siendo amplio, ¿ya? Y tuvo que afrontar además los debacles dados por la crisis del año 29.
Recordemos que él gobierna hasta el año 31. Posteriormente es electo Arturo Alessandri Palma en una nueva oportunidad. Ya este es su segundo gobierno. Gobernó entonces entre el año 32 y el año 38. El León de Tarapacá, como era bien conocido, ¿cierto? En su segundo mandato intentó, dice, darle un nuevo impulso a la minería del salitre. Recordemos que el salitre comienza en esta crisis a principios del siglo XX, posterior, ¿cierto?, a la Primera Guerra, y con ello, ¿cierto?, va a comenzar una decadencia que nunca va a ser repuntada, ¿ya? Comienza a hacer una inversión en distintas empresas que van a tratar, ¿cierto?, de reactivar este sector económico del salitre, pero finalmente, ¿cierto?, terminan por cerrarse la mayor parte de las salitreras de nuestro país. Con ello, con esta suerte de inversión social de la cual les hablaba anteriormente, se va a tratar de darle un nuevo enfoque o una nueva disposición, ¿cierto?, a las áreas urbanas. Recuerden que también se produce una migración importante de las personas que viven en áreas rurales a cambiarse, ¿cierto?, a estas áreas urbanas, principalmente en búsqueda de trabajo. Recuerden que el sistema agrícola, que también quedó, ¿cierto?, sin desarrollo técnico, también va a perder la importancia que tuvo con anterioridad, y las personas van a comenzar a buscar trabajo en ciudades, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, en el gobierno de Alessandri se va a invertir mucho en la infraestructura urbana. En Santiago se crea el Estadio Nacional, se crean nuevas escuelas para poder, ¿cierto?, darle la educación a estos jóvenes y niños que vienen, ¿cierto?, a instalarse desde áreas rurales a ciudades. Se crean puentes, líneas férreas y también caminos. Todo ello, ¿cierto?, con la finalidad de también mejorar, ¿cierto?, los sistemas de transporte y la calidad de vida de las personas de este periodo. Ahora, con respecto a este periodo, ¿cierto?, que es anterior a la llegada de los gobiernos radicales, hay una realidad sociocultural, ¿cierto?, que va a marcar fuertemente también la vida de las personas del país. Recordemos que en el año 29 se produce esta crisis económica y que también, ¿cierto?, va a afectar el área política y social. Las constantes crisis financieras favorecieron la creación de nuevos partidos políticos a raíz de la pobreza y la miseria social. Se crea, recordemos, por ejemplo, ¿cierto?, el Partido Socialista, que van a comenzar estos partidos a representar a la mayor cantidad, ¿cierto?, de grupos sociales o grupos políticos nuevos que van emergiendo, ¿cierto?, en este siglo, especialmente la clase trabajadora y los sectores medios. Con la crisis económica, ¿cierto?, y anterior también a ello, se genera una deuda externa, es decir, Chile comienza a deberle dinero a países extranjeros y principalmente, ¿cierto?, a Estados Unidos. Hacia el año 25, ya en plena crisis de la industria salitrera, Chile se endeudó con los bancos norteamericanos para financiar el gasto público del gobierno de Carlos Ibáñez destinado a modernizar la infraestructura productiva del país. Recordemos que Carlos Ibáñez lo que intenta también es reactivar esta industria salitrera sin obtener ciertos beneficios. Pero sin embargo deja al país sumido, ¿cierto?, en una crisis externa. Por lo tanto, el Estado, lamentablemente, durante todo este periodo, se va a ver también enfocado en solucionar esta deuda externa en desmedro, ¿cierto?, del avance social dentro del país. Si bien, ¿cierto?, se invirtió mucho en obras estructurales dentro de las ciudades, había muchos problemas sociales que no eran resueltos del todo, como por ejemplo la pobreza, la falta de viviendas y la falta de alimentación, ¿ya? Sin considerar que también habían muchos problemas con respecto a los sistemas de salud.
Esto recién se va a comenzar a reformar, ¿cierto?, a partir del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y los posteriores, ¿cierto?, gobiernos radicales. En el año 29 se produce, les decía, la caída de la bolsa de Wall Street y como consecuencia, ¿cierto?, Chile va a ser uno de los países más afectados, principalmente por tener una economía monoexportadora. Recordemos que Chile exportaba principalmente salitre y productos agrícolas. Como hay una crisis a nivel internacional, ¿cierto?, los países externos no compran y con ello se genera una crisis más grande de la que ya hay dentro del país. Cuando se produjo el quiebre de la bolsa de Nueva York, en octubre del año 29, se inició una crisis que duró hasta el año 32. Y cierto, recordemos que también durante este periodo, posterior a la creación de la Constitución del 29, se crea, ¿cierto?, o se funda el Frente Popular en el año 36. Recordemos que el Frente Popular surge en Europa como una manera de hacer frente, ¿cierto?, a los partidos nacionalistas y fascistas que están surgiendo principalmente en Alemania e Italia. Recordemos que en el año 39 se inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Anterior a ello se crea el Frente Popular. Y desde Francia, ¿cierto?, se copia la idea en Chile. Recordemos que el Frente Popular en nuestro país va a estar conformado por partidos de centro-izquierda, como el Partido Radical, el Partido Socialista y también el Partido Comunista, ¿ya? Ellos unidos van a postular, ¿cierto?, a Pedro Aguirre Cerda para las elecciones del año 38. Con la elección, ¿cierto?, de Pedro Aguirre Cerda se da inicio al periodo que conocemos como gobiernos radicales, ¿ya? El primero, ¿cierto?, que tenemos acá es el señor Pedro Aguirre Cerda. Recordemos que él, aparte de profesor, ¿cierto?, era abogado. Por lo tanto, entre sus principales enfoques de gobierno estuvo, ¿cierto?, ampliar el sistema educativo a las personas más vulnerables. Arturo Alessandri Palma, ¿cierto?, gobernó desde el año 38 hasta el año 41, en donde muere de tuberculosis. Recordemos que él muere mientras era presidente. Posteriormente, ¿cierto?, es elegido Juan Antonio Ríos, quien gobierna desde el año 42 hasta el año 46. Entre medio, ¿cierto?, hubo un interinato que estuvo liderado por Jerónimo Méndez, antes de las elecciones, ¿cierto?, de Juan Antonio Ríos, quien también muere en el año 46 en su mandato. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos a Gabriel González Videla, quien gobernó entre el año 46 y el 52. Ellos son, ¿cierto?, los líderes o presidentes radicales del periodo. Ya el único que alcanzó a estar dentro del Frente Popular fue Pedro Aguirre Cerda. Recuerden que en el año 41 el Frente Popular deja de funcionar, es decir, dura desde el 36 hasta el 41. Ahora, los gobiernos radicales, ¿cierto?, van a tener al menos tres ejes centrales. El primero de ellos, ¿cierto?, va a estar en fomentar la educación en el país, creando más escuelas y formando a más docentes. Recuerden que Pedro Aguirre Cerda va a crear la escuela normalista, ¿cierto?, que va a estar enfocada a formar a los profesores de la época. También se va a crear la Universidad Técnica del Estado. Y, ¿cierto?, se va a ampliar la cobertura educacional para la primaria y la secundaria. Como segundo elemento, los gobiernos radicales van a tener, ¿cierto?, como enfoque modificar el modelo económico de una economía primaria exportadora a una economía industrializada, es decir, del crecimiento hacia afuera, de exportar materia prima. Lo que busca, ¿cierto?, se buscan los gobiernos radicales es lo contrario. En vez de exportar, producir lo que se necesita dentro del país, sin tener que comprar al extranjero.
Recordemos que a eso lo llamamos modelo EASY. Y finalmente, el último enfoque importante, ¿cierto?, es que el Estado debe ser benefactor o de bienestar. ¿Qué busca? Garantizar, dice, las necesidades básicas de la población como salud, educación pública y vivienda social, ¿ya? Todo esto va a estar, recuerden, fundamentado por las atribuciones que otorga la Constitución a los presidentes de la República. Pedro Aguirre Cerda buscó el mejoramiento, dice, de las condiciones de vida de la población mediante el fomento estatal de la producción y la industrialización, la protección de los trabajadores y la extensión de la cobertura en educación. Recuerden que él crea la Corfo después del terremoto de Chillán y con ello se da inicio, ¿cierto?, al modelo de crecimiento hacia adentro o industrialización por sustitución de importaciones. Eso ya lo habíamos trabajado, ya lo vamos a volver a revisar. Vamos con la creación de la Corfo. La Corfo, recordemos que es una entidad que debía, dice, canalizar los recursos de inversión para consolidar un sector productivo del Estado en materia de energía, acero, transporte y comunicaciones. Este organismo también fue destinado a elaborar, financiar y llevar a la realidad una serie de proyectos de electrificación urbana, por ejemplo, industrialización y el fomento agrícola, ¿ya? Principalmente con la modernización industrial en el área agropecuaria. El plan consistió en fomentar las bases estructurales del país. Con la Corfo entonces se da pie al inicio del modelo EASY, que no solamente fue un modelo económico característico en Chile, sino que la mayoría de los países latinoamericanos, ¿cierto?, que vivían anteriormente o que subsistían gracias al sistema de exportaciones, ¿ya? Como la exportación ya no es rentable porque hay una crisis económica mundial, ¿cierto?, y se está desarrollando además la Segunda Guerra Mundial, el modelo EASY lo que buscó fue sustituir la importación, es decir, ya no traemos nada desde afuera, sino que lo producimos internamente. Reemplaza al antiguo modelo agroexportador y consiste en el intento de producir internamente en cada país lo que a falta de divisas se deja de importar. No compramos más afuera, producimos todo de forma interna. Recordemos que la crisis que se va a generar de este modelo va a ser por la dependencia tecnológica del extranjero, ¿ya? Finalmente tampoco se podía producir esa tecnología dentro del país y se debía comprar, ¿cierto?, a países más desarrollados. Como bonus o como contenido adicional, tenemos, ¿cierto?, la apertura de los derechos femeninos, ¿cierto?, en el aspecto político. Recordemos, ¿cierto?, que durante comienzos del siglo XX se van a formar movimientos sociales femeninos que van a estar enfocados en generar mayor participación, ¿cierto?, de las mujeres en las decisiones políticas o en la democratización, ¿cierto?, de la sociedad. En el año 49 se otorga el derecho a sufragio femenino. Ya en el año 52 se va a efectuar esta votación y va a ser electo por segundo gobierno, ¿cierto?, Carlos Ibáñez del Campo. En el año 49, ¿cierto?, recordemos que estaba de presidente el último radical, que era Gabriel González Videla, ¿ya? Él le va a otorgar, ¿cierto?, la facultad a las mujeres de votar en elecciones presidenciales. No en las municipales, porque ya se le había otorgado, ¿cierto?, con anterioridad a la década del 30, el derecho a sufragio municipal. Ya, pero en el derecho a sufragio presidencial y parlamentario se amplían las facultades y la participación femenina, ¿cierto?, dentro de estos grupos sociales.
Sin embargo, eran también movimientos o movimientos feministas de grupos de clase alta, ¿cierto? Más bien acomodada, los que iniciaron, ¿cierto?, todas estas transformaciones culturales. Recordemos que la mujer, ¿cierto?, hasta este momento era un ser, digamos, lo de esa manera, que estaba relegada, ¿cierto?, a las labores de hogar, a las labores de la crianza de los niños, etc. ¿Ya? Sin embargo, se crean estos grupos feministas para lograr que esa realidad no sea la única, ¿cierto?, establecida para las mujeres, sino que también se amplían en el campo laboral, en el campo estudiantil y también, ¿cierto?, en el campo político. Lo que tenemos acá es una revista de la época, ¿cierto? Esta es del año 39, que se llama Una Mujer Nueva. La Mujer Nueva fue el periódico que editó el movimiento de emancipación de mujeres de Chile, MEMCH. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto?, con anterioridad. Entre el año 35 y el año 41, ¿cierto?, se produjo este periódico. Se convirtió en una importante publicación de corte periodístico que debatió sobre la condición de la población femenina, ¿ya? ¿Qué es lo que debía hacer dentro de la sociedad, ¿cierto? Y de qué manera tenía que desenvolverse en su rol femenino dentro de una sociedad que tenía muy limitada, ¿cierto?, ese ejercicio ciudadano de la mujer. En esta revista, ¿cierto?, esta es una portada, podemos ver tres elementos fundamentales. Acá tenemos, ¿cierto?, a una mujer de la clase alta, a otra de la clase media, a una mujer trabajadora de la clase popular y a otra, ¿cierto?, dedicada a la agricultura. Tenemos 4, ¿cierto?, grupos sociales femeninos que podemos identificar claramente en estas fotografías. Ahora les voy a dejar esta actividad, ¿cierto?, en la cual tienen que leer y analizar esta fuente primaria que corresponde al inicio de una carta abierta escrita por representantes del movimiento MEMCH dirigida a las mujeres del país, ¿ya? Los voy a dejar invitados a que investiguen quién era Elena Caffarena. Ya era una líder política, fue una líder del movimiento MEMCH, ¿cierto?, muy importante en el país, y buscó siempre la emancipación o la participación femenina dentro de aspectos relegados con anterioridad solamente para los hombres, ¿ya? Les voy a dejar esta actividad, que son 2 preguntas que tienen que responder respecto, ¿cierto?, a esta lectura. Cuando en las actividades les ponga esta manito, significa que tienen que hacerla en el cuaderno, ¿ya? Desarrollan esa pregunta en su cuaderno, le sacan fotos y me las mandan al correo. Les voy a recomendar que usen una aplicación que se llama Cam Scanner, que es una aplicación que está en Google Play y que escanea las imágenes, es decir, ustedes le sacan la foto, le aplican abren la aplicación, sacan la foto y la imagen se transforma a escáner. ¿Por qué de esa manera? Porque es más fácil la lectura, ¿cierto? Y se genera un contraste mucho más legible de sus actividades en el cuaderno. Generalmente me mandan escritos con lápiz grafito y con fotografía es súper difícil leer, ¿cierto?, lo que dice. Ocupen la aplicación, se la voy a dejar abajo en los comentarios del video para que la puedan descargar desde sus celulares. También les voy a dejar el vínculo de esta presentación de Prezi para que puedan verla con detención. De todas maneras, el video lo pueden ir pausando a medida que avanza para desarrollar estas actividades. Bien, ahora que ya recordamos, ¿cierto?, lo que habíamos trabajado y retroalimentamos la guía que también trabajaron con anterioridad, van a realizar las siguientes actividades en el cuaderno y cuando las terminen me las van a mandar al correo nadiacortes88@gmail.com utilizando una aplicación que se llama Cam Scanner.
Se las voy a dejar, les dije, abajo en los comentarios. Y recuerden que cuando está este dibujo de la manito con el lápiz es porque se hace en el cuaderno. Por favor, no impriman ninguna cosa, no necesito que impriman. Bastan con que vean este video desde YouTube o descarguen Prezi, ¿cierto? Y puedan ver en línea la presentación. Eso lo voy a dejar en los comentarios también. Vamos a las actividades. Manito se hace en el cuaderno. Comencemos. Esta presentación, ¿cierto? Lo que busca es reactivar el conocimiento para poder continuar con la materia, ¿cierto? Que nos falta. La deben realizar en el cuaderno y el plazo de entrega es fin de mes. A fines de mayo me tienen que enviar, ¿cierto?, la tarea hecha y terminada. Lee y responde. Antes de iniciar esta lección, recuerda lo que estudiamos en la unidad 0 o unidad 1, que es lo que analizamos en marzo de este año en clases. Deben fundamentar y responder preguntas básicas que son de conocimiento general o que ya deberían tenerlas aprendidas, como por ejemplo, ¿qué es la democracia y cómo se puede participar de forma democrática en el país? Acá, ¿cierto?, hay un material introductorio para que puedan desarrollar las demás actividades que son con recursos. Ya los recursos son fuentes primarias, las cuales tienen que ser leídas para posteriormente analizarlas, ¿cierto?, y responderlas en el cuaderno. ¿Cómo fue el proceso de democratización en la sociedad chilena en el siglo XX? ¿De qué manera comenzaron a participar todos los grupos sociales en el desarrollo político del país? Una pista que les voy a dar es la creación, ¿cierto?, de varios partidos políticos que van a representar distintos intereses. Las actividades, bueno, algunas vienen con glosario, ¿cierto?, que es la definición de algunas palabras que pueden sonar desconocidas o olvidadas para ustedes. Continuemos, ¿cierto?, con esta actividad que se sigue haciendo en el cuaderno. ¿Qué elementos explican el proceso de democratización? Democratización, recordemos, es participación ciudadana ampliada, es decir, mayor cantidad de grupos sociales y personas participan en los procesos políticos y también ciudadanos. Acá hay una infografía, ¿cierto?, que muestra algunos procesos que ayudaron a esta democratización, ¿cierto?, desde el ámbito político, el ámbito económico y el ámbito social, ¿ya? Esto también es complementario a lo que trabajamos con anterioridad. ¿Cuál fue el nuevo rol económico del Estado? Recordemos que después de la Gran Depresión, ¿cierto?, el Estado va a tomar un rol benefactor, ¿ya? Beneficiar, ¿cierto?, a la sociedad en distintos aspectos como educación, salud y vivienda. Son las preguntas, ¿cierto?, que siguen a continuación relacionadas, ¿cierto?, con este contenido. ¿Por qué se adoptó el modelo ISIS? Recordemos que el modelo de crecimiento hacia afuera estaba en grave crisis y no podíamos depender de las economías internacionales. Por lo tanto, se busca explotar, ¿cierto?, lo que internamente se puede producir. El desarrollo industrial requiere, ¿cierto?, recursos naturales y técnicos como fábricas y maquinaria. Y permite, ¿cierto?, esta producción de materia prima producir bienes. Requiere además de mano de obra calificada y con especialidad técnica, que fue un enfoque que tuvo Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto?, respecto a crear liceos técnicos y la Universidad Técnica del Estado, ¿cierto?, que busca especializar a las personas para que puedan, ¿cierto?, desarrollarse en áreas técnicas o industriales. Eso, ¿cierto?, con la finalidad de aumentar la producción. Y por último, ¿cierto?, este desarrollo industrial del modelo ISI va a requerir la inversión del Estado y un aumento de los impuestos a los productos extranjeros. Es decir, el gobierno, el Estado, va a comenzar, ¿cierto?, a invertir mucho dinero para esta producción industrial y todo lo que viene de afuera va a también a pagar un impuesto más alto. Eso, ¿cierto?, para favorecer la compra de productos internos y no exteriores. Para ayudar, ¿cierto?, a sustituir la importación. Sustituir
significa cambiar, ¿cierto? Ya no compramos lo de afuera, sino que cambiamos el sistema y en vez de comprar, lo producimos. Recordemos que eso era el modelo Easy. Y para ir finalizando, ¿cierto? Tenemos otro recurso que habla sobre la creación de empresas nacionales y el papel, ¿cierto?, que tuvo la Corfo en esta creación. Acá tenemos una imagen, ¿cierto?, de un avión LAN. Recordemos que LAN es una aerolínea nacional y del Estado. Bueno, era. Tienen que leer estos recursos para responder las preguntas que están después. Esto es una publicidad que promueve, dice, la compra de productos chilenos. Acá todos los elementos significan, ¿cierto?, o identifican elementos propios de nuestro país, como los recursos naturales, ¿cierto?, la CH de la palabra Chile y, ¿cierto?, el humo que representa a las zonas industriales. A partir de los recursos anteriores y tienen que responder esta pregunta de acá. Acá en la 2 dice, comenta con tu compañero de puesto. Como no tiene un compañero al lado de curso, lo van a responder de forma individual, ¿ya? Eso queda a los lados. La 2 le responden solos. ¿Cuál fue el nuevo rol social del Estado? El recurso 1 de esta parte, ¿cierto?, habla sobre la educación, ya el beneficio educacional de la sociedad chilena. En este caso vemos en esta imagen, ¿cierto?, a la Universidad Técnica del Estado. Ya esta fue creada en el año 47 y en la actualidad es la Universidad de Santiago o USACH. Respecto a la vivienda, el Estado, ¿cierto?, comienza a beneficiar a las personas de escasos recursos con viviendas que sean dignas, ¿cierto?, para la habitación familiar, que también va a ser una consecuencia de este proceso industrializador. Recordemos que de todas maneras todos los beneficios no llegaron al 100% de la población, ¿cierto? Hubo cierto grupo de personas que también quedaron fuera de estos beneficios y se crearon, recordemos, las poblaciones callampas, que eran las poblaciones o casas, ¿cierto?, habitacionales de personas que no obtenían los beneficios de vivienda y que vivían en pésimas condiciones, ¿cierto?, en la periferia de las ciudades. El recurso 3, ¿cierto?, explica sobre la salud del periodo y el 4 sobre seguridad social, ¿ya? Con respecto a los recursos anteriores, también tienen que responder estas preguntas, ¿cierto? Y los paso a paso que deben desarrollar, ¿cierto?, para la actividad número 3. Les voy a dejar el vínculo de la presentación Prezi debajo en los comentarios para que la puedan ver bien, porque si yo me acerco, la parte de abajo no se lee, ya esta parte de acá. Así que les dejo el vínculo de la presentación para que la vean en línea y no en el video. Bueno, con eso, chiquillos, me voy despidiendo. Les mando un cariñoso y enorme, afectuoso saludo a cada una de ustedes. Espero se encuentren bien con sus familias. Nadie con coronavirus, espero. Y hartos cariños a todos. Adiós, nos vemos en otra presentación.